Buenas noches, bienvenidos a Municipalidad Global. Gracias por su sintonía el pasado domingo, donde tuvimos un extraordinario programa. Esta noche nos acompaña Su Excelencia el Embajador Gianluca Gripa, embajador de la Unión Europea en República Dominicana. Mantengan la sintonía. Su Excelencia Gianluca Gripa, embajador, jefe de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana desde septiembre del 2017. Nacionalidad italiana. Es el 7º embajador de la Unión Europea en el país. Más de 30 años de carrera en la Unión Europea y Naciones Unidas. Durante su trayectoria, ha desempeñado diferentes funciones en América Latina, África y Europa Central, antes de ocuparse en la sede durante 16 años de las relaciones con los vecinos europeos del Mediterráneo, del norte de Europa, así como los de Europa Oriental. Bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra versión de Municipalidad Global. Ya ustedes pudieron ver quién es nuestro invitado esta noche. Un invitado que es para nosotros un honor tenerlo en el estudio. Sin lugar a dudas, un invitado de lujo. Su Excelencia, el embajador Gianluca Gripa. Bienvenido, embajador. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, embajador, vamos a entrar en materia de inmediato. Este es un programa que promueve la promoción del buen gobierno, desarrollo sostenible y, bueno, de todos estos temas que implican el desarrollo local. Hemos visto el impulso de la Unión Europea en estos días de manera más fehaciente en la República Dominicana, específicamente en el territorio, acompañándonos en esta pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos que la Unión Europea tiene grandes pilares en temas bien puntuales con los gobiernos locales, como es el tema del Pacto Verde y el desarrollo sostenible. Y nos gustaría de una vez, embajador, por favor, si es de su agrado empezar con este tema, quiero que nos defina un poquito qué es el Pacto Verde en la Unión Europea y cuáles son sus pilares. Bueno, el Pacto Verde es una de las prioridades de la Comisión Europea que fueron definidas al final de 2019. Entonces, son 5 los pilares de la nueva Comisión, 5 las prioridades. El Pacto Verde, decimos en la primera, no quiero decir la más importante, pero seguramente es una de las más importantes. Las otras siendo la digitalización, siendo el asunto de migración, siendo el hecho de poner la Unión Europea como un actor global y también el desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces, lo que se quiere realizar con el Pacto Verde es llegar al 2050 y hacer de Europa el primer continente a cero emisiones de gas efecto invernadero. Esto es muy ambicioso, pero es algo que no tenemos alternativa, en el sentido que si queremos cumplir con los lineamientos del Acuerdo de París, entonces bajar de un incremento de 2 grados a 1,5, hay acciones que se tienen que llevar a cabo ya. Entonces, la Unión Europea quiere ser demostrativa hacia todos los socios mundiales, empezando con sí misma, con sus países miembros. Y entonces, ya hace unos días se propuso por parte de la Comisión un objetivo intermedio, que es llegar al 2030 con una reducción del 55%. De las emisiones de gas. Esto significa llevar a cabo una serie de legislación que estarán listas para el mediado del 2021 y que serán sometidas a la aprobación de lo que son las instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, que son lo que aprueban las proposiciones de la Comisión Europea. Y esto va a ser un paso importante. Pero no es el solo. Lo que se quiere también es modificar la manera en la cual se produce y se consuma en Europa. Entonces, todo lo que es lo que se llama economía circular, por lo tanto, la reutilización de los materiales, pero también la economía verde, la economía azul, cuando se habla de productos, en cambio, que tienen que ver con el mar, con los ríos. Por lo tanto, un cambio paradigmático, de nuevo, de la manera en la cual estamos sobreexplotando los recursos de esta tierra,
De un lado me emociona mucho cuando veo que hablamos de ir buscando planetas que puedan sostener la vida humana, pero mientras estamos echando a perder nuestro planeta. Por lo tanto, antes de buscar una nueva casa, tendríamos que poner en orden la nuestra. Y esto es lo que queremos promover a través del Pacto Verde. Entonces, ya viendo el concepto real del Pacto Verde, ¿cómo puede ayudar este pacto a mejorar la economía, sobre todo en este momento de la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo este pacto puede ayudarnos? Yo creo que es como todas cosas, que algo de bien hay. Lo que hay de positivo es que después un cierre de la economía que ha significado un paro de la economía, no solo en República Dominicana, en Europa, donde habrá un decrecimiento de la economía importante, más del 10% este año. Hay un paquete de fondos que en Europa se puso a disposición de los Estados miembros, un paquete importantísimo, estamos hablando de 750 billones de euros, más los fondos que son para el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Todos estos fondos tienen que ser utilizados. Y la idea, ahí donde viene la proposición de la Unión Europea, es de utilizarlo no volviendo a producir como decíamos antes, pero haciendo este cambio. Eso significa de mirar lo que se estaba, la manera de producir anterior y ver, invirtiendo estos fondos, cómo en cambio se tiene que marchar hacia una producción más sostenible. Y esto significa también que hay algunas líneas de producciones que por supuesto tendrán que ser reconvertidas en Europa. Y esto servirán los fondos también para reconvertir y también para formar nuevamente la gente que está trabajando en esta área. Pero de nuevo, no tenemos alternativa, no podemos continuar de esta manera y por lo tanto tenemos que aprovechar de esta oportunidad que nos ofrece el COVID de una inversión masiva de parte de fondos públicos, pero también privados, para hacer este clic, hacer este cambio, entonces ir mirando dónde podemos cambiar nuestras habitudes, costumbres, lo que hacemos todos los días, la contaminación que realizamos, por ejemplo, con materiales plásticos, y ahí ver dónde podemos cambiar nuestras habitudes, nuestras costumbres cotidianas y contaminar menos y utilizar menos material que a veces no puede ser reconvertido. Este Pacto Verde, el impacto, ¿se ha podido medir en la región? ¿Se ha podido medir en términos tangibles? O sea, tenemos algunas mediciones, algunos indicadores. No, se están realizando ahora, por supuesto, porque esto es algo que es reciente, por lo tanto es importante cuando uno tiene una nueva estrategia, una nueva política, fijar algunos metas, algunos benchmarks y también realizar la manera de medirlos para verificar que se están llevando a cabo, se están realizando según la planificación. Por lo tanto, estamos, como dicen ustedes en Dominicana, estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Usted dijo un tema muy importante, 750 millones de euros. Billones. De billones de euros. Billones de euros. Vamos a tocar ese temita después del primer corte comercial que tenemos y regresaremos para ver de dónde están saliendo esos recursos y cómo lo vamos a utilizar. Continuamos en breve con Su Excelencia el Embajador Gianluca Gripa de la Unión Europea aquí en República Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Municipalidad Global. Esta noche nos acompaña Su Excelencia Embajador Gianluca Gripa de la Unión Europea. Embajador, en el corte anterior hablamos de 750 billones de euros que están destinados ya para el año 21, capital mixto, privado, público, a partir para el tema de inversión en el Pacto Verde. Estos recursos que usted nos ha indicado anteriormente, que son los que van a alimentar los pilares del Pacto Verde, ¿podría informarnos de dónde provienen esos recursos?
Bueno, quiero especificar antes que todo que no es solo estos 750, no solo para el Pacto Verde, porque también van a ser destinados también para la digitalización. Esto es algo que consideramos también muy importante para la recuperación económica y para el desarrollo sostenible en Europa, pero no solo en Europa. Estos son fondos que vienen, algunos van a ser recuperados en el mercado, otros van a ser puestos a disposición a través del Banco Central Europeo, otros son fondos que pondrán a disposición los Estados miembros. Por lo tanto, es un conjunto de distintas medidas financieras que van a llegar hasta 750 billones de euros. ¿Cuáles países forman el Pacto Verde Europeo? Bueno, todos los países, desgraciadamente el COVID ha afectado todos los países de la Unión Europea, pero de todas maneras no hay un país que no tenga interés a promover el Pacto Verde. De una medida o de otra, todos tienen interés, algunos son más expuestos, por ejemplo, a viejos modelos de producción y por lo tanto tendrán que invertir de manera más sustantiva. Otros esto ya han hecho, están en este trámite, pero de todas maneras tendrán que modificar algunas costumbres que tienen. Por lo tanto, esto va a ocupar todos los 27 Estados miembros, también porque los que son insulares, por lo tanto, hablamos de economía azul, así como lo que son del norte de Europa, que tiene otro tipo de clima. Pero esto va a ocupar todos. Prácticamente la Unión Europea. Absolutamente, sí, esto van a ser, repito, de manera distinta de país a país, pero van a estar a disposición de toda la Unión Europea. Muy bien. De manera, me imagino, que ya se han dado algunos pasos para iniciar el tema de la aceleración económica en torno a este pacto. O sea, algunos pasos que se han dado, algunas iniciativas que ya están corriendo. ¿Podría usted identificarnos algunos primeros pasos que se han dado para esta iniciativa, ponerla en marcha? ¿Ya tenemos algo avanzado? Bueno, hay planes que tienen que someter los países miembros a la Comisión Europea para poder acceder a estos fondos. Pero ya, por ejemplo, parte de estos fondos están a disposición de los Estados miembros y han permitido que los trabajadores no perdieran su trabajo, pero pudieran ser financiados a través de unos fondos particulares, se llaman SURE, que le permitiera de mantener su trabajo durante este periodo de lockdown que hemos vivido. Por lo tanto, esto fue un primer paso inmediato, pero muy significativo para los recursos de los países miembros, que con el lockdown, por supuesto, toda la recuperación, toda la entrada fiscal se vio seriamente afectada. Vamos a hablar de COVID. Tenemos un momento muy difícil que estamos viviendo, la humanidad completa. Tenemos prácticamente el año 2020 sumergidos en una crisis sanitaria, una pandemia global que nos está agotando económicamente a todos los países, específicamente los pequeños como nuestro. En nuestro país, pues dramáticamente impactado en las finanzas públicas. Hemos podido apreciar también que las recaudaciones fiscales pues, se han caído, los gobiernos locales están prácticamente percibiendo nada, y la mayoría de la población vulnerable está viviendo o de la ayuda de cooperación o de los subsidios que el gobierno dominicano pues aporta. Me imagino que así está pasando en otros países de la región, según las informaciones que tenemos. Pero sabemos que desde la Unión Europea están preparando algunos planes para la recuperación económica post-COVID. O sea, después del COVID, ¿cuál es el desafío que tenemos en estos planes? ¿Cuáles son las políticas que vamos a empezar a implementar post-COVID, con ayuda y con esa visión global que tiene la Unión Europea? Nosotros, por supuesto, que el COVID ha afectado de manera dramática la economía de todos los países europeos, pero sabemos que, la solidaridad es algo que hemos redescubierto, se puede decir de esta manera, al interior de la Unión Europea, cuando el primer impacto fue de encerrarse y de protegerse desde el exterior. Después uno vio claramente que la salida era en el trabajo conjunto. Y esto no es solo al interior de la Unión Europea, pero también con los países socios alrededor del mundo. Por lo tanto, nosotros esperamos
recuperación económica ya hemos visto algunos señales en estas últimas semanas. Esperamos que en la última parte del año podríamos ver una recuperación económica en Europa y un crecimiento en el próximo año, sobre todo el año siguiente. Y esto esperamos también de nuestros socios, como por ejemplo en esta región. Y creciendo, por supuesto que vamos a necesitar más insumos y por lo tanto vamos a necesitar también de exportar, pero también de importar insumos. De esta manera, teniendo los canales abiertos del comercio, nos vamos a beneficiar mutuamente porque vamos a requerir productos dominicanos. Para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, ahora este año, a pesar de toda la crisis, las exportaciones dominicanas hacia Europa, en cambio de disminuir, crecieron, porque en cambio de exportar productos agropecuarios, que eran un poquito la mayoría de lo que se exportaba, considerando la caída de la demanda europea, se vio en cambio un crecimiento importante de la demanda de productos médicos que la República Dominicana exportó. Y hubo un incremento importantísimo y por lo tanto ahora las exportaciones de productos médicos a Europa constituyen casi el 50% de las exportaciones hacia Europa. Esto significa que hay un cambio también ahí y hay oportunidades y por esto que quiero esperar que con la recuperación económica por parte de la Unión Europea habrá necesidad también de insumos y espero que la República Dominicana pueda participar a este crecimiento con sus exportaciones, que sean exportaciones de calidad y siempre más diversificadas, de manera de poder aprovechar lo mejor del acuerdo comercial que tenemos, que se llama EPA. Entonces es un nicho nuevo. Es un nicho que ya existía antes, no es nuevo. Crecimiento. Pero el crecimiento fue impresionante, porque como puede imaginar, la necesidad de productos médicos en este momento era altísima, mucho más de cualquier otro tipo de producto, y la República Dominicana se encontró en condición de poder producir y exportar. Y repito, ahí lo que entra es importante también el rubro calidad, porque el mercado europeo es un mercado exigente, que tiene ciertas reglas estándares que tiene que cumplir y República Dominicana consiguió cumplir con estas reglas y exportar. Por lo tanto, ahí quiero ver el futuro también de nuestra relación y pudiendo exportar más, esperamos que ayudar la recuperación económica también en República Dominicana. Esas son de las ventajas que se ofrecen en momentos como el que vivimos. Surgen nuevos desafíos y enfrentarlos de manera eficiente, pues se logra también dinamizar un país, una economía. Hemos visto que la Unión Europea en República Dominicana, ya en la parte local, viene desarrollando también una serie de intervenciones solidarias. Usted dice, acabamos de desempolvar el tema solidaridad, porque pues, así lo ha demandado en doble vía. Entonces, hemos visto también, nos hemos enterado en la prensa, en los medios de comunicación, algunas acciones bien determinantes, bien importantes para la República Dominicana que ha desarrollado la Unión Europea en este momento de la covidianidad en que vivimos. ¿Podría usted definirnos un poquito de esas cositas que estamos haciendo en República Dominicana que nos ha beneficiado la Unión Europea? Bueno, nosotros tenemos un programa de cooperación con la República Dominicana y con la llegada del COVID nos encontramos, por supuesto, en una situación no prevista y tuvimos que modificar el utilizo de los fondos de manera que fuera beneficiosos para la lucha más importante que estaba llevando a cabo en aquel momento la República Dominicana, que era la lucha contra el COVID. Por lo tanto, lo que hicimos modificar el tipo de insumos que, por ejemplo, estaban previstos al interior de un programa que era para el manejo de riesgo de desastres. Esto podemos decir que es un desastre, no es lo que uno estaba esperando del desastre de carácter, decimos, climático, pero es un desastre y por lo tanto 1 millón de euros se reconvirtió para la compra de insumos de protección médicos como mascarilla, guantes y esto a beneficio del Sistema Nacional de Salud, pero también de la Defensa Civil y también otro equipo médico que estaba necesitado. Después tenemos varios proyectos con la sociedad civil y donde reconvertimos estos proyectos para que pudieran llegar sobre todo a los más vulnerables. Destinamos 800.000 euros para llegar
en particular a los más vulnerables, de los vulnerables, pero ahí donde no podía llegar tampoco la ayuda del gobierno, en familias donde había la mujer jefe de hogar, donde había refugiados que no tenían acceso a otro tipo de insumos. Ahí también entonces ponemos a través de Oxfam a disposición estos fondos. Y también hemos acelerado el desembolso de 10 millones de euros que estaban previstos a través de un instrumento que se llama apoyo presupuestal en 3 distintos programas, de manera que pudiera ir a reforzar el presupuesto nacional y compensar la caída de la recaudación fiscal debido al COVID. La solidaridad manifiesta de los pueblos europeos con República Dominicana ha sido legendario. Hace muchísimos años que hemos recibido de manera solidaria la asistencia de ustedes, no solamente en estos momentos de desastres naturales, sino también en momentos difíciles de la economía dominicana. Regresamos en un breve corte con nuestro invitado de lujo esta noche, Su Excelencia el Embajador Gianluca Gripa. Volvemos en breve. Continuamos esta noche con este diálogo importantísimo que tenemos con Su Excelencia Embajador de la Unión Europea, Gianluca Gripa, que nos acompaña esta noche en Municipalidad Global. Su Excelencia, de inmediato me llama mucho la atención cuando hablamos de un término, me llamó mucho la atención que se llama Equipo Europa. Eso me parece como fútbol, me parece como que, no sé, porque cuando hablan de Europa hablan de fútbol. Entonces, sobre todo el término Equipo Europa. ¿Podría usted definir un poquito qué es Equipo Europa? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hace Equipo Europa? Bueno, ese es un término que se ha utilizado sobre todo ahora con el asunto del COVID para demostrar algo que los expertos ya conocían, pero a lo mejor no era de conocimiento público. La Unión Europea y sus Estados miembros y la cooperación de cada uno de los Estados miembros es la mayor fuente de ayuda no reembolsable en el mundo. Pero esto no se conocía suficientemente. La gente después dice Unión Europea, la cooperación bilateral, cómo se articula todo esto. Entonces, a través de esta emergencia que surgió con el COVID, la idea fue de hacer grupo en presentarnos como Equipo Europa, que significa la adición, si quiere, de la ayuda de la Unión Europea más la ayuda de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, que son 27. Ayuda que a veces es una ayuda bilateral que se realiza directamente con el Estado beneficiario, a veces pasa a través de la sociedad civil, a veces pasa a través de organismos internacionales como la Naciones Unidas o las agencias de Naciones Unidas. Y por lo tanto queríamos dar a conocer al beneficiario, al ciudadano, por ejemplo, de la República Dominicana, cuál es el total de nuestra suma, que es al final viene de los mismos fuentes, que las fuentes son los fondos de los ciudadanos europeos, y por esto presentarnos de esta manera. Entonces, ya es de público conocimiento que existe. Antes era como algo tras bastidor, ese nombre. Que es este esfuerzo que hacen es un dato muy importante. Si la Unión Europea es el mayor financiación de fondos no reembolsables. La Unión Europea y sus Estados miembros, que son Perdone, que 27. uno tiene que sumar a. Sí, correcto. Entonces es un dato bastante interesante. Entonces, en este Equipo Europa, ¿está vinculado al Pacto Verde? O sea, está... En este momento decimos que se ha creado en particular para esta emergencia del COVID. Entonces se está manifestando para cualquier
donación, pero quiero también mencionar que no hay solo la Unión Europea y sus Estados miembros, hay también, por ejemplo, la Banca Europea de Inversiones, que da préstamos a muy buena tasa, pero son préstamos. Y entonces, todas las actividades que llevamos a cabo en República Dominicana están bajo esta sombrilla de Equipo Europa. Todas las actividades que hacemos por apoyar los esfuerzos nacionales en la lucha contra el COVID. Entonces, podemos decir que sí, ese Equipo Europa pues siempre va a estar vinculado a todas las acciones que hace la Unión Europea y sus Por el Estados momento, miembros. para el COVID. Puede ser que después empiece tenemos intenciones en futuro de hacer una acción siempre más coordinada y conjunta entre la Unión Europea y las cooperaciones bilaterales de los Estados miembros. Entonces, Pero esto decir? también para relacionarnos también con los demás socios de la República Dominicana en términos de recursos no reembolsables o también préstamos. Y por lo tanto tener una coordinación y un impacto, porque lo que se requiere, lo que estamos buscando sobre todo es tener un impacto lo más importante posible, en cambio que desperdiciar fondos que no tengan... Toda la atención, todo el foco, toda la luz va hacia el COVID. En este caso va el COVID de manera coordinada, de manera que pueda tener un impacto para la población. Y además también son protagonistas porque lo están viviendo. O sea, la Unión Europea también está viviendo dramáticamente esta pandemia. Hablando un poquito a futuro de ese Pacto Verde, de este tipo de acciones puntuales que están haciendo, está vinculado mucho al clima, o sea, al cambio climático. Hay algunas iniciativas que ya estén preparadas para eso, porque al inicio de la conversación usted nos habló que había un esfuerzo extraordinario para tratar de un compromiso que se ha hecho de bajar pues, la producción de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Entonces, en este aspecto del cambio climático, está vinculado también este famoso Pacto Verde. Tenemos algunos temas puntuales con el cambio climático, ¿no? Bueno, este acuerdo que fue propuesto para la Comisión Europea de llegar al 2030 con una reducción del 55%, es algo muy tangible, es algo muy reciente y que va a tener decimos, consecuencias muy prácticas con una nueva legislación que va a ser vinculante para todos los Estados miembros, que será lista para mitad del año próximo. Entonces eso sería otro tema más adelante, importante post-COVID, ya ver cómo nosotros enfrentamos el tema del cambio climático y este desafío que nos espera. Una inquietud que tenemos, Su Excelencia, hemos podido ver que ustedes también tienen un programa bastante importante que están desarrollando hace ya muchos años y de manera más puntual ahora en República Dominicana lo conocemos como el trato digno, no discriminación. Cuando hablamos de eso, a veces muchas personas se olvidan del equilibrio que debe haber entre los seres humanos que habitamos en el planeta, dentro de la diversidad, dentro de, podemos decir, la tolerancia que deben existir entre los seres humanos, así como hay diversidad de idiomas. También tenemos que ver la persona desde un punto de sentido humano, sin discriminación. ¿Puede usted hablar un poquito de ese trato digno, en qué consiste, cómo lo estamos haciendo, aclarar bien sus objetivos y sobre todo dejar claro el tema de la no discriminación, en qué aspecto estamos hablando? Creo que hemos hablado aquí mucho de lo que es el desarrollo sostenible, por lo que se refiere a los recursos que están siempre menos disponibles para el crecimiento, para el progreso no solo económico, pero también social de las sociedades. La otra palabra clave es inclusivo. Por lo tanto, que sea un desarrollo sostenible, pero tiene que ser inclusivo. Cuando hablamos de inclusivo, lo que queremos es que nadie se quede atrás. Esto es un lema de Naciones Unidas que nosotros nos casamos perfectamente. ¿Acogieron? Absolutamente. ¿Qué significa que nadie se quede atrás? Significa que hay la posibilidad de contribuir al desarrollo de un país de parte de toda la población y no hay nadie que no pueda proporcionar su granito de arena a esto apoyo. En cambio, hay situaciones en las cuales esto no se realiza porque hay forma de
discriminación que pueden ser sobre distinta base. Nosotros, uno de los principios sobre el cual se funda la Unión Europea no es solo la de solidaridad, democracia, respecto del derecho, pero también es la no discriminación. Nosotros no podemos ser discriminatorios porque ya somos nuestro lema es distintos, unidos en la diversidad. Y somos diversos por idioma, somos diversos por cultura, por religión, pero esto no significa que no podemos trabajar conjuntamente. Y esto es un poquito la idea que está a la base de este concepto de no discriminación. Por lo tanto, de incluir todos los que en este momento no pueden, por varias razones, no consiguen dar su contribución porque son tenidos a la margen por razones de discriminación física, religiosa, sexual, lo que sea. Y es importante, en cambio, que cada quien pueda contribuir. La primera discriminación que podemos ver a veces en contra de la mujer, que es algo que uno podría decir que bueno, es una lucha vieja, ¿no? Desgraciadamente todavía... Ustedes tenían un programa Seguimos de teniendo varias... cooperación, creo que está vigente todavía con tenemos nosotros. varios programas, porque ahí, por ejemplo, para mencionar, una mujer violada es una mujer que ya tiene problemas de poder reinsertarse Todo, en el todo. y Programa de poder adaptación contribuir. social, todo. Una mujer... Que es estigmatizada, es muy difícil. Una mujer, o hasta peor, una niña que se casa también tiene un embarazo temprano, ya no puede participar al desarrollo porque tiene que parar su educación, empieza un círculo vicioso de pobreza en el cual ya está sacando. Por lo tanto, todo esto estamos hablando de situaciones donde creo difícil que alguien pueda decir que no está de acuerdo, que se tenga que luchar. Después hay otros que por razones culturales pueden ser más delicadas, pero no esto significa que no esté incluido. Que no esté incluido. Déjeme hablar, por ejemplo, de migrantes que pueden ser venezolanos, haitianos, que se encuentran en el país, no necesariamente en situación irregular, pero también regular, que vienen discriminados, o toda la comunidad LGBTI. Por lo tanto, hay varios... el tema es muy amplio. Muy amplio. Yo creo que todos tienen su posibilidad y tienen que tener su posibilidad de acceder a la educación, de acceder a la salud y poder tener un trabajo digno y que le pueda permitir de llevar a cabo su existencia de manera aceptable como para todos nosotros. Es un tema que la concepción misma de la Unión Europea está desde sus orígenes. Es cierto lo que usted acaba de decir al inicio del tema, de que ustedes están cimentados sobre la diversidad y obviamente por eso han sido un país, una región bastante fortalecida en los últimos años, porque han sabido crecer dentro de la diversidad. Su Excelencia, hay un tema importantísimo para nosotros también, pues ya estamos celebrando 30 años de colaboración o de unión entre República Dominicana y la Unión Europea. 30 años, embajador. A usted le ha tocado celebrar, no sé, plata de 25, no sé qué son 30 años, pero sabemos que también estamos haciendo en un momento muy difícil la celebración de estos 30 años, después de estar ya 2 años, casi 3 años, 3 años ya tiene con nosotros. Bueno, ha entrado en el cuarto. Sí, va a entrar en el 4º año. Entonces, yo quisiera que usted me dijera sobre cómo ha sido el tema de la inversión en Unión Europea. ¿Tienen algunos datos en estos 30 años en ese sentido, esos números que ha impactado, que hemos recibido en estos 30 años la Unión Europea? Con República Dominicana, ¿usted tiene algunos datos? Bueno, le puedo decir que como inversión, como donaciones de fondos no reembolsables en estos 30 años se ha desembolsado más de 1.000 millones de euros. Pero más que los fondos, yo creo que estos fondos han contribuido a un crecimiento porque el crecimiento hubiera llevado a cabo a lo mejor aún sin estos fondos, pero estos fondos han contribuido en algunos casos de manera importante y con la ayuda de Flaxo se ha publicado un volumen, un libro que está a disposición también de manera digital para quien estén interesados, lo pueden acceder a través de nuestra red social. Ese es
tras las huellas de la Así cooperación es. europea. Este libro, que repito, se puede acceder, es un libro donde en cambio de mencionar cada proyecto, cada programa, se quiso ver dónde la cooperación europea hizo la diferencia en el crecimiento, en el progreso de la República Dominicana. Y creo que es interesantísimo por parte, está escrito por dominicanos, entonces que conocen la realidad del 1993 en la República Dominicana y a la fecha. Y estamos viendo dos países distintos, países que gracias también al crecimiento del turismo y todo esto, se han transformado y todavía siguen transformándose. Y hay varias áreas donde la Unión Europea estaba al lado de la República Dominicana en aquel momento. Y así está recopilado y creo que es interesante. Nada que ver con mi gestión o la gestión de mis colegas, estamos hablando de gestiones anteriores y por esto me permita también mencionar, cuando hablo de este libro, hablo siempre también de una persona muy querida con la cual hemos empezado este libro, y que ya no está con nosotros a causa del COVID. Y por lo tanto me recuerdo de él porque él fue muy importante en todo el desarrollo de la cooperación europea. Regresamos en breve con Su Excelencia el Embajador Gianluca Gripa, embajador de la Unión Europea en República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Su Excelencia, venimos hablando ya de los 30 años que tenemos de hermandad. En estos 30 años vimos hace un rato sobre el volumen de la inversión, donaciones, cooperaciones, un número bastante interesante, bastante importante. Ahora, algunos sectores beneficiados, no hablamos de sectores vulnerables, no hablamos de pobreza, sino hablamos de desarrollo vinculado a la gestión de desarrollo local, gobierno. ¿Cómo han sido esos sectores? ¿Cuáles han sido que nosotros hemos recibido de esa cooperación? Bueno, hay varios sectores en el cual la cooperación se ha extendido en los últimos a veces 10, a veces 20 años. Por lo que se refiere a los 20 años, me gustaría mencionar toda la reforma del sector público, que abarca también actividades en favor de las municipalidades. Por ejemplo, todo el sistema del SISMAP fue desarrollado gracias a la cooperación europea y creo que ha determinado un cambio en la mentalidad también de los municipios, que han empezado a poder también vender su buena gestión hacia la ciudadanía, eso también en términos electorales. Por lo tanto, creo que esta idea de esta conversión de trabajar a servicio del ciudadano, que era al final lo que se quería promover, es algo muy importante. Como importante ha sido el trabajo en todo el sector de educación, pero quiero mencionar también de la parte del comercio. Nosotros no solo hemos apoyado la mejora de la producción dominicana. Quiero mencionar, por ejemplo, el banano orgánico. La Unión Europea ha invertido algo como 12 millones de euros para permitir a la producción de banano orgánico de llegar a cumplir con los requerimientos del mercado europeo, que no son, que son muy sofisticados, pero que pagan también bien. Y esto es un rubro, pero también esto se llevó a cabo a través de otras medidas. Por ejemplo, gracias al reconocimiento de denominación de origen del café de Valdesia, por lo tanto no es que hemos invertido en el café de Valdesia o le hemos, pero sencillamente otorgándole esta denominación de origen, que significa de reconocer que el café de Valdesia se produce, es algo de
típico, es un café típico que se Valdesia. produce solo en Valdesia, en todo el mundo. Esto ha permitido al café de Valdesia de Acceso. aumentar su valor en el mercado mundial muchísimo. Y todo esto gracias a este acuerdo económico que tenemos, de cooperación económica, de libre comercio que tenemos con la República Dominicana al interior del CARIFORUM, que se llama EPA. Por lo tanto, hay varias pistas y creo que el libro de manera muy interesante desarrolla algunos de estos aspectos y muestra lo que ha significado para la mejoría de la producción en términos de calidad y de la diversificación también de las exportaciones dominicanas. En esos sectores de inversión, esos sectores que como usted acaba de señalar, desconocía ese dato de la intervención de ustedes, bueno, es importantísimo darle la denominación de origen, el carácter, porque eso abre pues, un mercado europeo exigente con la calidad sobre todo del café. Pero en esos sectores que han respondido bien a ese esfuerzo que ha hecho la Unión Europea, esos sectores como el SISMAP que usted mencionó ahorita, ¿se siente satisfecha la Unión Europea con esos avances que hemos tenido, acompañado de ustedes? Bueno, antes que todo esto tenía que decirlo los beneficiarios dominicanos, pero creo que el contribuyente... Pues son socios del proyecto. Absolutamente. Yo creo que el contribuyente europeo, de donde vienen los fondos, puede retenerse satisfecho de la manera en la cual los fondos que puso a disposición del socio dominicano fueron utilizados. Entonces podemos decir que sí. Que sí. Ustedes se sienten satisfechos con nosotros en ese aspecto, sobre todo con el tema de gobernanza, transformaciones y modernización del sector municipal, del cual nosotros conocemos, bueno, nos hemos conocido en diferentes escenarios con estos temas, han sido beneficiarios de ese esfuerzo, de esa experiencia, de ese know-how, porque no es solamente dinero, la gente piensa que la cooperación es dinero, no es solamente dinero, es conocimiento, es sobre todo el vasto conocimiento que tienen usted en la gestión exitosa de gobiernos. Permíteme de hacer otro ejemplo. Esto, por ejemplo, de los mercados binacionales. Esto es algo que puede imaginar que con 27 países miembros hay mucho de mercados de ciudades que están a la frontera y por lo tanto que comercian uno con el otro. Por lo tanto, ahí tenemos una experiencia que no digo que sea única, pero seguramente provechosa, y ahí, por ejemplo, la razón para la cual invertimos de los dos lados, el lado haitiano y del lado dominicano, en Dajabón, con el mercado, que me parece que sea algo binacional, lo conocemos. Y ahora se ha acabado también la parte haitiana y espero que pueda ser próximamente inaugurado el conjunto con las dos partes, porque es un ejemplo de cooperación donde nosotros hemos puesto no solo los fondos, pero también, si quiere, el know-how, el conocimiento, la inspiración de hacer trabajar los dos lados de una frontera, como hemos tenido en Europa. Usted nos habló ahorita hace un ratito de los insumos médicos que crecieron las exportaciones hacia Europa, aprovechando el tema del COVID. ¿Qué otros productos nosotros exportamos a Europa que tienen esta connotación de que podemos decir que es importante para el tema de la balanza comercial que tenemos con ustedes? Bueno, históricamente son más bien los productos agropecuarios que tienen un mercado. Ahí donde nosotros nos gustaría ver en futuro que se desarrollara mucho más y se aprovechara mucho más el EPA. Para los que no conocen, el EPA es el acuerdo. El EPA, la denominación en inglés, pero el acuerdo de libre comercio que tenemos con el CARIFORUM. Y es un acuerdo donde todas las exportaciones dominicanas pueden entrar sin cuota y sin pagar alguna tarifa al mercado europeo, cuando no es verdad lo contrario, porque hay hasta 70%, pero hay algunos productos que se mantuvieron en cambio exentos, sí, y donde en cambio sí hay cuota para exportaciones europeas hacia la República Dominicana. Dicho básicamente esto, son agrícolas, los productos. Los productos que están, decimos, protegidos,
Sí, normalmente son sobre todo productos agrícolas o agropecuarios que se pueden hacer. Y ahí hemos visto un crecimiento importante del comercio en los últimos 10, 12 años. Y ahora tenemos una balanza comercial que más a favor de la Unión Europea. ¿Pero por qué? Porque ha habido una compra de insumos, sobre todo para la industria, en el mercado europeo. Para hacer un ejemplo, las locomotoras del metro de Santo Domingo son importadas de Europa y por lo tanto esto puede hacer aparentar un desequilibrio que hay en términos monetario, pero que son insumos y no son productos que compiten con productos dominicanos al interior. En cambio, por lo que se refiere a servicios, ahí somos deficitarios nosotros porque con el turismo hay la balanza a favor de la República Dominicana. Dicho esto, estamos convencidos y estamos hablando ahora con la nueva administración de que tenemos que trabajar conjuntamente para poder aprovechar más de este acuerdo y poder apoyar lo que son la diversificación de las exportaciones dominicanas hacia Europa, pero también trabajar para una mayor inversión, atracción de las inversiones europeas en la República Dominicana. República Dominicana ha conseguido de tener una muy buena fama de sus playas. Por lo tanto, la primera imagen que sale a gran número de europeos hablando de República Dominicana, creo que es la playa de Punta Cana. Pero a veces hay dificultad a pensar que esto no es todo, que hay todo un país en términos europeos diría de mediano tamaño, no es pequeño, no es grande, pero de mediano tamaño, con toda una capacidad también manufacturera atrás, con el número de zona de Free Trade Zone, la zona franca, perdón, de zona franca que es el más grande de toda América Latina, su cercanía a Estados Unidos, su vinculación no solo con la región del Caribe, pero también con la región de Centroamérica. Por lo tanto, hay muchísimas potencialidades que creo que no están suficientemente conocidas en Europa. Tendríamos que trabajar con la administración del presidente Abinader para darla a conocer mejor. Digamos que salimos del COVID. Ubíquese mentalmente en que hemos superado este tema de la pandemia. ¿Cuáles nichos podemos nosotros explorar o decir que podemos empezar a preocuparnos para llegar a más o menos un entendido, un acuerdo, o dónde podemos convertirnos en socios más amplios en la Unión Europea, República Dominicana, en los próximos años, en el devenir del tiempo? O sea, ¿qué otros desafíos tenemos nosotros como dominicanos? Orientado obviamente a la promoción, al buen gobierno, a la transparencia, al tema del desarrollo con la Unión Europea. O sea, si no estuviera el COVID, ¿qué estuviera pensando la Unión Europea con nosotros? Más allá de la balanza de pago, de la balanza del turismo. O sea, ¿qué estuviera pensando ustedes con nosotros? Bueno, yo creo que la República Dominicana y la Unión Europea son socios en todo lo que es el multilateral. En todas las instancias multilaterales creo que estamos sufriendo los mismos desafíos y ahí donde somos socios naturales, no solo por razones lingüísticas, históricas, vínculos familiares. Creo que estamos enfrentando, por ejemplo, los desafíos del cambio climático. Estamos enfrentando luchas entre potencias mayores. Y creo que ahí donde nosotros nos cerramos rangos, estamos más unidos y buscamos socios alrededor del mundo que la piensan como nosotros para el respeto del Estado de Derecho, para el respeto de la democracia, para el respeto de los derechos humanos, para la protección del medio ambiente. Ahí creo que la República Dominicana es absolutamente un socio a 100% en estos desafíos. Por lo tanto, espero que una vez pasado el COVID, todo esto que son temas que continuamos trabajando, pero puedan tener un mayor espacio de lo que tienen ahora, porque por supuesto la prioridad por el momento es el luchar contra este virus. Una sugerencia.
no deje fuera a los gobiernos locales. Ver cómo podemos hacer algo en el devenir de los años, en el tema de gestión, buen gobierno. El 80% de las habitaciones hoteleras del país están en distritos municipales. Son unidades políticas muy pequeñas que dependen jerárquicamente del municipio, pero a veces no tienen la capacidad de gestionar un buen permiso o una buena gestión de inversión, a pesar de que hay leyes nacionales que protegen la inversión turística, pero hay siempre pequeños detalles que dependen del territorio, que dependen de la gestión de un buen alcalde, un buen director. Y la ciudadanía o el municipio debe sentir el bienestar. Y ese bienestar debe traducirse en desarrollo. Buenas calles, acueductos, alumbrado público, áreas públicas para descanso, pero también empleos. Entonces, sabemos que ustedes tienen una gran inversión en esa área. O sea, el sector turístico pues, tiene una gran inversión de países o de compañías que son de Europa. Básicamente, gozamos hace muchísimos años, ustedes fueron que nos ayudaron en el desarrollo del sector turismo. Y queremos que ustedes tengan pendiente también que se necesita un impulso en esa área, básicamente la gestión de los gobiernos locales para lograr un buen desempeño en los próximos años. No queremos hablar de corrupción, queremos hablar de transparencia. No queremos hablar de problemas, sino de soluciones. Ya hoy en día existen indicadores que la República Dominicana, a través de los órganos de control del Estado, pues están cada vez más estrictos. Las compras públicas, la gestión, las normas básicas de control interno, gestión de gestión financiera, etcétera, etcétera, donde ustedes también han participado en esos programas de desarrollo para que estas cosas se vayan implementando en los años. Queremos que usted, señor embajador, se sienta en esto casi ya, bueno, ya está en su 4º año en la República Dominicana como parte de nuestra nación. Sabemos de su empeño, de su compromiso, porque lo hemos vivido en diferentes estadios que hemos estado compartiendo con usted, con la Unión Europea y con su equipo formidable que le dirige. Queremos agradecer que usted haya estado con nosotros esta noche aquí en Municipalidad Global. No sé, en nuestro público estoy consciente que han disfrutado de un extraordinario programa que usted pues nos ha dado. Usted es tremendo entrevistado. Le agradecemos su presencia esta noche. Muchísimas gracias por esta posibilidad de intercambiar sobre estos temas importantísimos y gracias también a los que nos han escuchado por haber tenido la paciencia hasta ahora. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche en este programa de este domingo. Tuvimos un invitado extraordinario, un gran embajador, Su Excelencia Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea. Estamos muy agradecidos también de su sintonía y la próxima semana a la misma hora en Teleradio América. Nos esperamos. Muchas gracias. Feliz noche.